¿También te acuestas a dormir con preguntas raras sobre el arte? Bienvenido a Estas son preguntas que no me dejan dormir por las noches, preguntas de artes visuales. Nosotras somos Angie, Belén y María Gracia. Y el día de hoy, contrario al capítulo anterior, vamos a hablar sobre la primera subasta a la que al menos hemos asistido y la que hemos sabido aquí en Cuenca sobre arte. ¿Quieres comenzar, Belén? Bueno, técnicamente lo que nosotros estábamos en la parte antigua de la alcaldía, en la cual se vieron bastantes obras muy interesantes y llamativas. Algunas fueron esculturas, pinturas que fueron exageradamente grandes, y también hubieron fotografías. Sí. ¿Qué más? También me encontré, a mí personalmente me llamó mucho la atención una pintura que estaba hecha en una piel de vaca, si no mal me acuerdo. Y todos concluimos que eso harías tú. Espero me consiga la vaca y ya. No, de hecho sí, tienen que conocer lo que hace Angie. ¿No? Sería algo que haría Angie. En fin, bueno, fue interesante, había muchas cosas, como dijo Belén, había fotografía, pero al final del día, aunque se expuso muchísimo, no todo estaba en venta como tal, porque por ejemplo había fotografías en un ala de la alcaldía que no, para nada, creímos que estaban en venta, pero no, y de lo que supuestamente estaba en venta, no, muchas pinturas como tal no las vendieron, pero sí hubo ventas. La venta más alta creo que fue un señor que se llevó alrededor de 2.250. Ah, 2.250. 2.250 en arte, porque había unos cuadros como de río que costaban 1.000 cada uno, eran unos cuadros como que de metro por metro. ¿Qué te parecieron los cuadros? Esos cuadros, la verdad, sí me parecieron bastante llamativos, interesantes. Pero, bueno, en sí, el precio sí estuvo bastante bien, la verdad. La verdad hubieron bastante gente, o sea, aparte de nosotros los estudiantes, vinieron otras personas del otro extranjero, perdón, los cuales parece que sí les interesaron y les llamaron la atención bastante de lo que sería de las pinturas. Porque según veo, las pinturas se vendieron a un mayor precio, pero lamentablemente las esculturas estuvieron muy bajas, ¿o no? Sí, parecía que las esculturas estaban a un precio bajo. ¿Qué dices tú? O sea, sí, y en parte también un poco las pinturas, porque el que era él, ¿cómo se diría? El que subastaba las pinturas. ¿El subastador? Ese güey. Subía el precio, pero nadie más ofrecía nada más. Como que la gente no tenía ese ánimo de competir por la pintura. Simplemente se quedaban con un precio fijo y decían, no, como que está subiendo demasiado, y pues se quedaban ahí. Personalmente haría lo mismo. Que no tengo plata. Cosas de foráneos. Pero, o sea, no sé, por ejemplo, una cosa de los precios que me sorprendió full fue que yo esperaba la pintura de cuero que dices tú. Yo sinceramente creí que eso se vendería en un precio mayor, pero estaba en $2.50 y creo que la cobraron a lo mucho, compraron en $2.70, entonces fue como que un poco penoso en cierto lado ver que trabajos tan bien hechos que parecían, o que a mi parecer en este caso merecían un precio mucho mayor, se vendieron tan bajos, y trabajos que tal vez no estaban tan a la altura se vendieron mayor. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron el cuadro de Flores Verdes. Yo creo que no lo vi, la verdad. Creo que no me acuerdo cuál era. Era un cuadro cuadradito que estaba por ahí al lado del subastador, de flores medio verdes, que yo dije incluso que eso es algo que haría una compañera, Amanda. Puede que sí. Ah, sí, ya me acuerdo. ¿Ya te diste? Sí, Amanda es una compañera nuestra y una buena amiga. Y como dijimos, o sea, ese cuadro se vendió, creo que pedían 400 por él, y creo que se vendió en 400. Y comparado con el trabajo en cuero o en las esculturas que decía Belén, que están muy bien hechas con una estética precolombina, como que no sé qué podríamos decir. ¿Qué tal la experiencia? ¿Emocionante? ¿Qué tal? La verdad, le faltó más, o sea, le faltó como que más ganas del subastador, ¿verdad? En la cual tuvo que presentar.
Sí, o sea, en parte porque no, como que parecía que quería que se vendieran los cuadros como tipo medio rápido, porque era como tipo, se estaba pasando de la hora y toda esa vaina y no vi esa emoción como obras con 1.300, 4.000, 500.000, no, no. O sea, en modo plan estaban diciendo, cuando subieron, estaban diciendo como que nah, ya le bajamos y nada, no sentí esa chispa. Pero... ¿Y qué tal? O sea, yo pienso que en parte también fue culpa del subastador, pero también del público que siento que no tenía mucha esa pasión, no sé, ellos hubieran colaborado, se veían personas de plata, sinceramente. Pero el caso es que siento que ellos no tuvieron la pasión, solo quedaron a ver, tomaron el primer precio mínimo y ya quedaba. Porque además también había una pintura que se tuvo que subastar por una segunda vez porque la primera nadie la quiso comprar. Y en la segunda tampoco se vendió. Ay, creo que no. Entonces, o sea, eso. Por ejemplo, yo fui con mi papá y fui con mi hermana porque necesitaba que me llevaran, ¿no? Y los dos estuvieron como que ellos no saben mucho del mundo del arte, aparte de lo que yo les pueda comentar. Y no, realmente creo que no sintieron mucho ni la emoción ni nada. Les preguntaba a mi papá que qué trabajos le gustaron y él decía que, por ejemplo, esa obra que pedían 1.400, que era Los colores de Vilcabamba, que no, realmente que él no la compraría porque se veía muy gris y que no le parecía que valía la pena. Y o sea, claro, eso podría ser una falla del artista, como bien podría ser cosas de gustos, ¿no? Porque se ven increíbles y puedes armonizar colores y hacer que todo tenga la misma esencia inicial. Si comenzaste a pintar con celeste y consigues que todo parezca venir del celeste, se ve muy bien, pero en el caso de ese cuadro todo se agrisó mucho y no tenía mucha vida, la verdad. Y pedir 1.400, al menos para mi papá, parecía excesivo. Ese cuadro estuvo incluso expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo hace tal vez unos 4 meses. Entonces, bueno, eso creería yo. Pero de ahí no sé, como primera experiencia creo que estuvo bien. Es la primera vez que escucho de una subasta de arte en Cuenca. Y la verdad, lo que a mí también más me dio pena fue que ofrecieran menos por las esculturas, la verdad. El de los dos enamorados, o sea, se le llevaron a un precio más o menos de $2.500, no recuerdo bien, o creo que solo fue con una escultura. Pero, o sea, estuvo un precio muy bajo, estuvo 250. Un precio muy... 250, ¿no? Entonces, para mí se me hizo muy penoso, la verdad, porque esas esculturas estaban así, bien hechas, bien hechas, como más o menos este vuelo. Y lamentablemente, o sea, no ofrecieron mucho por esos, o sea, ¿cuántas esculturas se llevaron? Unas 3 siquiera. Sí, las 3 unas 3 se llevaron. El toro, más o menos. No recuerdo si es que ese se vendió o no se vendió. Sí, se vendió. Ah, ya. Entonces, este toro también estaba bueno, pero también le disminuyeron el precio. El problema está en que estamos en Cuenca. Y en Cuenca usualmente no se sabe apreciar mucho lo que sería el arte. Todo lo que hacen los artistas, o sea, siempre le bajan porque en Cuenca siempre dicen, no, que está muy caro. Y de parte porque Cuenca también es un lugar muy caro, de paso. Aparte que a veces se confunde mucho lo que, bueno, eso creo yo, lo que es arte con artesanía como tal. Entonces no se valora el trabajo a mano. Los artistas no somos los únicos afectados, también son los artesanos. Porque el trabajo a mano no se ve afectado y casi siempre se considera los precios. Y ahora que estamos con esta migración de nuevo un poco de gente colombiana y ya no tanto venezolana y toda esta línea, ellos están viniendo a vender sus productos que los venden muy baratos porque ellos los producen a Colombia a precio de peso y les sale más barato porque por supuesto la comparación entre dólar y peso es altísima. Entonces ellos pueden vender cosas colombianas y venderlas barato porque al final las van a comprar en pesos y ese es el precio como tal si comparas pesos con dólares, ¿no? Entonces eso afecta full la economía. En mi caso, nosotros somos una familia de artesanos y estuvimos en una feria hace un año y quisimos vender las cosas y, oh sorpresa, estaban vendiendo trabajos que no valían ese precio. Estaban vendiendo un trabajo de unas tablitas con decoraciones así medio arreglado a $1.
en MDF de 12 milímetros. Y eso no sale. El tablero de MDF de 3 milímetros está en $24. No salen. Entonces, en algún momento, mi mami creo que le preguntó a uno de los señores, o no sé cómo fue que se enteró, pero descubrimos que era gente colombiana que venía a vender aquí, porque a ellos les salen precio de peso. Entonces, los que salimos afectados somos nosotros. No sé qué te pareció a ti las bajas de precios en las esculturas. Pues la verdad me dio mucha pena por los artistas que son Y estaban encargados. ahí. O sea, estaban ahí. Ay, no me di cuenta. Sí, o sea, el artista, el escultor estaba ahí. no me di cuenta, pero o sea, se siente así como un nudo raro en el pecho, porque o sea, te pones en los zapatos del artista y como que te hace sentir raro, no sé, se podría decir que parece como si la gente no quisiera en verdad el arte que tú llegas a hacer, es algo así, porque no quieren colaborar siquiera económicamente con lo que tú ya llegaste a gastar, es algo así. Sí. Y eso baja en sí bastante la autoestima de uno mismo, del artista mismo. Es como si dijeras, si en verdad tu arte vale eso. Pero en realidad sí vale. Solo nada más que estás en el lugar no indicado. Tienes que, como dijo una vez los profesores, o tienes que irte más o menos por Quito, más o menos, o salirte del país para que valoren en sí tu arte, porque ahí sí te venden. Pero aquí en Cuenca no mucho en sí. Sí compran, pero no tanto. Es como lo O sea, que habíamos dicho. Sí. Hay talento, solo falta apoyarlo. Sí, algo como lo que dijimos el capítulo pasado. Pero, por ejemplo, Cuenca es muy internacional y llega mucha gente de extranjera. Si vas caminando por el centro, fijo vas a escuchar a alguien hablando francés, inglés, como mínimo. Si es que no escuchas algún otro idioma, a veces he escuchado incluso hasta ruso. Y uno se queda, wow, qué gente es la que está en Cuenca, ¿no? Y hay muchas artesanías también en el centro, en los alrededores, pero no creo que, o es lo que yo percibo, ¿no? Parece que los únicos que compran realmente son los extranjeros y los propios de aquí de Cuenca no valoran lo que hacemos. Y por ejemplo, si un extranjero al final se termina quedando y empieza a residir aquí mucho tiempo, él también va a empezar a disminuir las ganas que tenga de adquirir ciertas cosas. Creo yo, no sé. Pero es una cuestión bien complicada, la verdad, lo de los precios en el arte y el valor que se le da a lo que hacemos. Ayer, por ejemplo, veía un video que hablaban de... comenzaba el video con una pregunta de qué sucede con los estudiantes de artes, qué les está pasando. Y o sea, hacían una comparativa más o menos de lo que nos están enseñando y realmente qué nos es útil. Y por ejemplo, se nos enseña, y nosotros lo hemos vivido, que se nos enseña que tal cosa es buena hacerla porque al final nada tiene que ser figurativo y distintas cosas, pero al final del día esas son las cosas que venden. Si lo pensamos bien, lo que vende son los retratos, lo que la gente quiere, ¿no? Que se siguen comprando retratos de familiares, de mascotas, los retratos de mascotas. De un famoso también saben comprar. De famosos, claro, o sea, eso es lo que vende, pero si en la universidad lo que nos enseñan es a no sé, saca tu estilo y bueno, si ya no te salió bien, entonces está bien. Bueno, sí, en parte, porque es chido tener un estilo. Nosotros tenemos un compañero que tiene un estilo marcadísimo, pero... Y puede hacerlo porque es semi-realista y todo lo que quieras. Pero, en cambio, si no te sale para nada, es como que dejarte un poco en el aire en lo que podrías llegar a vender, ¿no? O sea, exacto. Me parece. Porque parece, de lo que nosotros sabemos ahora... Parece mucho más fácil llegar a vender un retrato que vender algo hecho en tu estilo. Por lo que vimos incluso en la subasta, que lo que realmente estaba en su estilo, no se vendía mucho. Vi un cuadro grandísimo, el de la artista, el del tiburón con el ave. Sí, el tiburón con el ave. Eso estaba grande, se veía increíble. Yo esperaba que pidieran como mínimo 500 por él, pero se vendió en 300. Y era de metro por 80, creo. Sí, era grande. Estaba bastante grande. Y fue como que eso debería pedirse más por algo así. Pero lo que le pasó en cambio al artista que pidió 1,400 por su obra,
a la gente le pareció demasiado caro y no la compró. Entonces, probablemente la chica, la artista de este trabajo, lo que dijo es, si pido más, no me lo van a comprar, y realmente es triste saber que ya no tienes que pedir tanto lo que vale tu trabajo, sino lo que podrían comprarte. Por ejemplo, nosotros sabemos sacar precios de nuestras obras y hemos sacado precios y a veces nos han salido en 200, en 150, y nos toca bajarles a la mitad porque es demasiado caro para poder venderse. Pero eso cubre los materiales que usamos. Ajá. O a veces, digamos yo en mi parte, cuando yo realizaba los cuadros, yo tenía que bajarle la mitad de la mitad, o sea, yo ya estaba perdiendo en sí, pero al menos ya me compraron un cuadro. Por ejemplo, ese cuadro más o menos estaba alrededor de unos $50 según yo, pero le vendí en 20. O sea, técnicamente yo perdí ahí. Claro. ¿A ti te ha pasado? Sí, me ha pasado varias veces, pero no siquiera le he quitado la mitad, sino que la mayoría de veces como que la gente se queda así viendo, me queda viendo raro, diciendo, ¿por qué este precio? Pues, ¿qué tiene o qué no tiene? Y toda esa cosa. Y pues me toca venderles mientras, ¿cómo se diría? Por la cara que ellos llegan a poner, digo, bueno, esto, le vendo a esto, yo que sé, un cuadro estaría, digamos, 50. Y a la mayoría de gente le quiere que 10, que 15. Sí. Y lo peor del caso es que me pasa muy seguido con familiares y toda esa cosa. Así que con desconocidos creo que sería mucho peor. Tal vez, o sea, no sé, puede ser realmente, pero es esa parte de las ventas que se llegan a hacer y de cuán difícil es realmente como que vivir del arte. Ahora, por ejemplo, tenemos lo que es digital, pero incluso en el arte digital casi siempre hay alguien que se queja y dice, no, es que está muy caro para hacer un dibujito en digital. Bueno, hazlo tú. No es tan sencillo. En el caso del arte digital, es tu salud física, porque es full tiempo en pantallas. Mis ojitos. Y lo peor del caso es que cuando uno es ilustrador digital, a veces ni siquiera tiene trabajo porque, y entonces se le hace muy difícil vender también su trabajo. Entonces, sí, es complicado, la IA es una herramienta muy mala para los artistas, la verdad. Puede usarse, pero no es eficiente. O sea, técnicamente te termina deformando el dibujo, o sea... Sí. Por ejemplo, a nosotros se nos complica de por sí las manos, pero la IA te las pone tan chuecas que, o sea... te pone 6 dedos o de plano no te pone la mano y se hace otra parte del cuerpo, así que posiblemente aún tenemos un poco de esperanza si es que la IA no mejora. Si es que no El mejora. problema es que la gente es muy cómoda. Exacto, eso también, porque la mayoría dice voy a usar tal programa, tal sistema, tal cosa, y le saca la imagen, pero hay artistas que sí viven de eso. Así que... prefieren pagar la mensualidad de la inteligencia artificial que conseguir un trabajo de calidad. Trabajo que no signifique, tal vez nosotros tengamos un nivel como que todavía bajo dentro del arte, pero no significa que nuestros trabajos son hechos a lo mediocre, en el sentido de que no ponemos todo nuestro esfuerzo en ello. Si son para ventas, sobre todo, por ley vamos a poner nuestro corazón en el trabajo para que realmente valga el precio que le pongamos. Pero si no es valorado ni por el trabajo, ni por lo que simboliza, ni por el material, ¿cuándo vendemos? ¿Cuándo vivimos de arte? Esa es, creo que, la pregunta principal. Cuando nos muramos como Da Vinci, de los grandes. Hay una frase, dice, como para concluir con la frase, hablando de eso, de Da Vinci, decía, compren arte de artistas vivos porque los artistas muertos no tienen que pagar renta. Esa creo que sería la conclusión en cuanto a la subasta. Deberían haber más subastas, debería haber más promoción de las mismas, porque al menos yo sigo casi todos los canales de noticias de Cuenca y no escuché nada de ninguna subasta. También solo se mueve en círculos de arte, pero debe llegar más lejos. También deberían ser fieles al precio que el artista le pone, o sea, no bajarle más, porque creo que eso es lo que rompe el mercado, ¿verdad? Que bajen el precio, así que deberían ser fijos a la obra y si es posible seguir subiendo, o sea, que la persona que esté vendiendo la obra no se eche para atrás, o sea, que se ponga firme en cuanto a lo que es el precio de su obra. Sí. Deberían también promocionar más el arte que es de Cuenca.
Es que como no sabe haber demasiado arte, entonces piensan en Cuenca solo hay puros capitales, puras iglesias y ya la construcción y todo eso, pero también hay artistas, entonces eso más que nada tienen que promocionar para que venga más gente con más plata y que compren ese arte. Sí, realmente sí. Entonces, creo que serían como que esas cosas, ¿no? Que se podrían hacer respecto a la subasta. Debería ampliarse el círculo, definitivamente es mi opinión, que el círculo debería ampliarse de alguna manera, debería poder publicarse en canales y en estas cosas. Por ejemplo, que yo sepa, ya digo, fue la primera subasta de noticias. El canal de Ecuavisa siempre publica lo que es cultura en sus noticieros y publica qué se hace en Quito, qué se hace en Guayaquil, qué se hace en Cuenca y publican las exposiciones. Habría sido bueno que la subasta llegara a las noticias de Ecuavisa, por ejemplo. Quién sabe, tal vez habrían tenido pedidos online y se habrían vendido esos cuadros de 1400. Exacto. Y realmente los artistas podrían haber dicho, ok, aquí hay algo. Pero no lo sé, creo que para hacer una primera experiencia fue algo decepcionante. Fue algo como que triste, a la vez real, a la vez duro. Y solo nos enseña, creo que el terreno en donde estamos, no solo, ni siquiera que en el que tenemos que estar, en el que ya estamos al estudiar artes. Entonces, sí, por ahí. Creo que sería todo. Qué fin tan deprimente. Es muy deprimente. Como una risa al final. O sea, ay, qué deprimente. Ríe para no llorar. Sí, por dos. Reímos para no llorar. Pero no nos rendimos. Exacto. Aún estamos fieles a nuestro arte. Sabemos que podemos vender. Sí. Y más. Tal vez. Algún día viviremos del arte. Y algún día habrá una gran cadena de arte aquí en Cuenca. Esperamos eso. Ojalá y lo abramos nosotros también, quién sabe. Tal vez sea nuestra generación la que se encargue de eso. La verdad, sí. En fin, gracias por escucharnos el día de hoy. Este ha sido un podcast un poquito menos formal, creo yo, que el anterior. Así que muchas gracias por escucharnos. Así que esto ha sido el podcast y buenas noches y dulce insomnio.